en estos eventos, en este caso de derecho administrativo general, y poder, ¿no?, compartir algunas apreciaciones, algunas situaciones concretas que se han venido dando en la realidad en estos últimos años. El tema asignado que se me ha indicado es el de derecho de los impugnatorios dentro del procedimiento administrativo. Un tema muy, pero muy concreto, pero que a la vez tiene y genera múltiples aristas, ¿no? Y claro, justamente para poder, hacer una pequeña presentación, voy a compartirles, ¿no? Voy a compartirles una pequeña, solamente voy a compartir mi pantalla y les voy a presentar la ley, ¿no? La ley del 27444, ¿no? El cual nos va a servir como guía para la presente, el análisis, ¿no?, del presente tema. Para empezar, como es de conocimiento público, todos los ciudadanos de la República del Perú, todos, tienen derecho a, el- a, a- a que se protejan garantías procesales. Garantías procesales a consecuencia de una decisión concreta tomada en un procedimiento o un proceso. Y como al ciudadano le corresponde el derecho de contradecir, de cuestionar argumentos jurídicos, valoración de medios probatorios, análisis de tipo de interpretación, pues la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, ha considerado que todo ciudadano tiene derecho a la doble instancia. ¿Qué significa tener derecho a la doble instancia? ¿Qué significa tener derecho a una revisión de un superior jerárquico? Significa concretamente que todo ciudadano de la República del Perú posee indefectiblemente el derecho de cuestionar decisiones, sea en sede administrativa, sea en sede judicial, sea en sede arbitral, sea en sede internacional también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que todo ciudadano del Perú posee el derecho de cuestionar, de contradecir las decisiones que hayan sido emanadas por autoridades administrativas o autoridades judiciales, arbitrales, etc. Ahora, ¿qué significa este derecho de facultad de contradecir? ¿Qué significa este derecho de cuestionar? ¿Qué significa este derecho de refutar argumentos plasmados en una resolución administrativa, plasmados en una resolución judicial, plasmadas en un laudo arbitral? ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo o razón por el cual un ciudadano puede cuestionar las decisiones administrativas o judiciales? ¿Cuál es la razón suficiente? ¿Cuál es cuál es el fundamento? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que las instancias judiciales, administrativas o arbitrales pueden equivocarse. Como los órganos que lo conforman son seres humanos, pues el ser humano se puede equivocar y muchas veces se equivoca. Y como el ser humano se equivoca o es perfectible en el tiempo, pues hay que evaluar, hay que revisar, hay que observar si en la resolución definitiva o en el acto administrativo o en la decisión, en el laudo o en la sentencia, el juez, el árbitro o el funcionario público ha realizado una adecuada motivación, ha evaluado definitivamente los medios probatorios, ha analizado bien el caso. ¿Por qué? Porque si analizó bien el caso, se deben establecer por qué fundamentos jurídicos, qué normas legales,
¿qué medio probatorio ha analizado para estimar o desestimar una decisión? Como el ser humano es perfectible o es propicio a equivocarse, el ser humano, pues, entonces el objeto del derecho de la doble instancia, el derecho constitucional a la defensa, justamente garantizan que el ciudadano puede y debe revisar los argumentos empleados en una decisión, qué tipo de interpretación se realiza, qué medios probatorios se tienen, ¿para qué? Para poder evaluar si la decisión adoptada en un caso concreto, la decisión eh, eh, considerada dentro de un punto específico, se encuentra justificada y se encuentra sujeta a la ley que se está empleando en ese caso. Por eso que aquí vemos en el artículo 206 que solamente puntualiza un derecho constitucional mayor, puntualiza lo que está previsto en el 139 de la Constitución Política del Perú, que dice, ¿no? Frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante recursos administrativos, ¿no? Iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. ¿Qué significa esto, no? Procede su contradicción en la vía administrativa mediante recursos. Procede su contradicción. Procede su contradicción. ¿Qué significa procede su contradicción? Se está habilitando la posibilidad que el propio ciudadano cuestione esta decisión. Se está habilitando la posibilidad que el propio ciudadano advierta los errores que se habrían cometido en la solución del caso en concreto. Está permitiendo que el ciudadano pueda cuestionar la interpretación o la forma de valoración de tal acto, en materia administrativa, por supuesto. Otra cosa, la parte demandante o la parte solicitante puede cuestionar todo tipo de procedimiento, todo tipo de acto interno, de resolución que pueda cuestionar su derecho. La ley es clara en decir que no. No es suficiente que se tenga el derecho de cuestionar o se tenga derecho a impugnar una decisión judicial. No es suficiente eso. ¿Por qué? Porque si se tuviera la posibilidad de cuestionar todo acto administrativo, si se pueda cuestionar toda manifestación de la administración pública, el procedimiento interno para la determinación de un derecho o la determinación de una controversia en sede administrativa no acabaría nunca. Es decir, que el procedimiento sería demasiado largo y extenso o complejo que imposibilitaría la culminación de un acto administrativo definitivo. Por eso que en la ley 27444, ¿no?, la ley de procedimiento administrativo general, indica claramente que solo serán impugnables los actos administrativos que ponen fin a una instancia. Y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento produzcan el estado de intervención, ¿no? La contradicción a los restantes actos de trámite deberán alegarse por los interesados para su construcción el acto que ponga fin al procedimiento. Si ustedes revisan tal situación, podrán advertir, podrán apreciar, podrán analizar, podrán evaluar o podrán concluir que los actos impugnatorios solamente se pueden interponer ante resoluciones administrativas, también procesos judiciales, cuando ponen fin a un proceso o a una etapa. En materia administrativa está más identificado a los actos administrativos que ponen fin a un procedimiento, cosa que no sucede en el proceso judicial, porque como ustedes saben, en el proceso judicial se pueden impugnar admisorios que inician un proceso, un acto judicial que inicia un proceso, pueden impugnarse
incorporación de medios probatorios, etapa probatoria, etapa de confrontación, puede cuestionarse el saneamiento procesal, puede cuestionarse la sentencia, claro, que pone fin al proceso en la primera etapa, ¿no? De primera instancia. Se puede cuestionar incorporación de medios probatorios extemporáneos, ¿cierto? O sea, en el proceso judicial, el efecto de la impugnación es mucho más amplio. Aquí, en el procedimiento administrativo, es más puntual, es más reducido, porque solamente se enfocan, uno, en actos que culminen la tramitación de un procedimiento que imposibilitan la continuidad del procedimiento o que produzcan claros estados de indefensión. Pero estos claros estados de indefensión, según la legislación, como ustedes podrán apreciar, pues están dentro de los actos que ponen fin a un proceso, como ustedes podrán apreciar. Por lo tanto, el análisis del derecho constitucional, inciso 139 de nuestra Constitución Política del Perú, se inserta en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero a la vez, bien que se inserta dentro del procedimiento administrativo general, también tiene sus problemas, también tiene sus contradicciones con lo que está prevista en la legislación, por cuanto que podemos ver que en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Un órgano administrativo que es instancia única puede evaluar a la vez un recurso de apelación. O sea que siempre se estila o siempre se prefiere que lo vea un funcionario público o un órgano colegiado distinto al que resolvió en primera instancia. Pero en los procedimientos administrativos muchas veces se admite que un órgano único, un órgano que no tiene superior, a la vez realiza apelación. O sea, el mismo órgano que decidió declarar una situación concreta, jurídica, pues también evalúe su propio acto, ¿no? No es reconsideración, es una apelación. No sé si eso pueda coincidir o no pueda coincidir con el derecho fundamental a la doble instancia. Porque se entiende que el derecho a la doble instancia garantiza que sujetos, que funcionarios que no han participado dentro del procedimiento, que no han evaluado los argumentos, que no han evaluado los medios probatorios dentro del procedimiento, califiquen o determinen si el medio de interpretación, la aplicación de la ley concreta o los medios probatorios hayan sido adecuados o no. Entonces, ¿quién lo hace? El que emitió el acto administrativo, no, ha sido personas que no se encuentran dentro de la tramitación del procedimiento inicial. Pero parece que habría contradicciones al respecto. Eso vamos a ver en algunos momentos. Bien, según esta ley, como ustedes podrán apreciar, según esta ley existen, ¿no? Tres actos que cuestionan una decisión concreta. Tres actos inmediatos, tres actos previstos por la legislación, la 27444, en el cual permiten que el ciudadano pueda cuestionar estas decisiones. Permite que el ciudadano pueda eh, impugnar las decisiones, pero mediante un procedimiento diferenciado. Tenemos el recurso de reconsideración, ampliamente conocido y es muy viejo, ya tiene años, ¿no? Años de aplicación, de vigencia. Tenemos el recurso de apelación, que es ante un tribunal superior, en teoría, ¿no? Tribunal superior. Y tenemos también, ¿no?, el recurso de revisión. Como todos sabemos, el recurso de revisión es solamente cuando se admita de manera expresa y ante un tribunal colegiado de alta jerarquía. Pues bien, vamos al recurso de reconsideración para poder analizar cuáles son los efectos o circunstancias que rodea a cada recurso, ¿no? Tomando en cuenta que estos tres recursos, tomando en cuenta,
analizando, teniendo presente que estos tres recursos tienen como sustento base, tienen como sustento fuente, tienen como pilar fundamental el derecho a la doble instancia, o el derecho a la revisión, derecho al cuestionamiento. El recurso de reconsideración. ¿Qué es el recurso de reconsideración? ¿No? ¿Qué se entiende por el recurso de reconsideración? Es cuando el solicitante, el administrado, quiere la revisión total de la decisión, pero fundamentando su decisión en una prueba nueva. ¿Qué significa eso? Que dentro de la misma instancia, dentro del mismo órgano que se emitió la resolución, el solicitante pide, solicita, requiere, pretende, ¿no? Quiere, necesita que la decisión asumida por ese órgano administrativo, pueda ser cambiado, pueda ser modificado. ¿Y en base a qué? En base a que, ¿no? En base a la valoración de una prueba nueva. Pero ojo, ¿esto se aplica para todos los órganos administrativos? No. ¿Por qué? Porque existe una excepción, como la misma ley lo indica. Se puede también interponer un recurso de revisión sin la necesidad de requerir una nueva prueba. Sí, sí se puede. ¿Y cuál es la excepción? Cuando el órgano resolutor, cuando el órgano administrativo que está evaluando esta calificación o la interpretación del recurso de reconsideración sea instancia única. Lo dice aquí en la ley, no es necesario que yo lo repita. Si ustedes revisan el artículo 208, aquí está, dice, ¿no? En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen una instancia única, no se requiere nueva prueba. Por lo tanto, si advertimos que en un procedimiento municipal, un procedimiento de reconocimiento de licencias, por ejemplo, ¿no? O de autorizaciones, el, el órgano que va a expedir la resolución correspondiente está adscrito a otros órganos, ¿no? De mayor jerarquía o de control, pues procede al recurso de reconsideración en base a una nueva prueba. Y si estamos ante un órgano que es distancia única, pues se puede pedir la reconsideración sin presentar medio probatorio. Hay que tomar en cuenta que este recurso de reconsideración es un recurso único de las instancias administrativas, porque este recurso no existe en el proceso judicial. Si ustedes evalúan la nueva ley procesal del trabajo, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, salvo que se me esté pasando un dato. Por ejemplo, el código de la nueva ley procesal del trabajo solamente te permite apelar, te permite aclarar, te permite corregir una decisión, te permite estos actos, pero no te permite reconsiderar tu decisión de fondo en base a la interpretación o en base a la implementación de una prueba, de una nueva prueba en la misma instancia donde se emitió tal resolución. No existe en el proceso judicial, porque puedes corregir algún error material que incide en la decisión, pero no modificas la decisión. Podrás modificar una parte de la decisión, pero no completa. Podrás aclarar qué supuesto o qué argumento o qué fundamento es ambiguo, es vago, es impreciso. Por lo tanto, aclara la resolución en una resolución posterior, pero no puedes modificar tu decisión completa por la emisión de una prueba nueva. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque para eso están los órganos revisores como la sala laboral, la sala civil o la sala penal. Si ustedes podrán ver, es un recurso muy importante, porque permite a la administración pública, porque estamos dentro de la administración pública, que permite modificar íntegramente una decisión. Íntegramente una decisión. Porque si tienes una prueba nueva en el cual, por ejemplo, adviertes, ¿no?
que una sanción, ¿no?, administrativa no está de acuerdo a un tipo de imputación concreta y si presentas un medio probatorio en el cual determinas una ruptura del nexo causal, pues cambias totalmente la decisión. Eso se entiende como un recurso, pues, de reconsideración. O sea, ¿sabes qué, señor miembro de la administración pública, señor funcionario? Usted no ha resuelto adecuadamente esta solicitud de levantamiento de sanción, por cuanto que no ha considerado este medio probatorio. Importante recurso, pero que lamentablemente en nuestro país, como todos sabemos, no es muy bien usado porque aunque se presente nueva prueba, ¿no?, aunque se presente medio probatorio idóneo, pues la mayoría de los casos pues, se quedan improcedentes, ¿no? Se declaran que no da lugar a lo solicitado por la parte. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería si es que existiera la posibilidad, si es que existiera siquiera el escenario en el cual el recurso de reconsideración pueda ser utilizado en el proceso judicial? Imagínense, el propio órgano de primera instancia que propuso la decisión evalúe, evalúe la connotación de la decisión en base a la evaluación de otros medios probatorios. Imagínense la posibilidad que el mismo órgano de primera instancia pueda rectificar su decisión de infundada, lo declare fundada, en base a una prueba nueva. Aunque la otra parte, obviamente, que tenga el derecho a la apelación. ¿Pero qué sería? ¿Qué sería que exista la posibilidad que un órgano de primera instancia en proceso judicial pueda utilizar ese recurso para cambiar su decisión? Porque si hay nueva prueba y elemento idóneo concreto cual que determine que lo que se pide, por ejemplo, ¿no?, pongamos un caso concreto en materia laboral, que más, es la rama que más estudio personalmente. Pongamos un caso concreto en el cual, pues, cuando se piden horas extras y dentro del proceso no se determina medio probatorio idóneo para determinar horas extras, pero en base a que en la sentencia fue declarada fundada. Y se presenta un registro de horas extras o horario de trabajo, ¡pum!, cambia la decisión. ¿Qué sería? Es decir, señor magistrado, primera instancia, solicito una revisión de la sentencia en cuanto que, en base a la presentación de este medio probatorio, ahora acredito que el trabajador demandante sí cumplía un régimen de horario extemporáneo, un régimen de horario adicional. Y por lo tanto se me abonen estas horas extras. ¿Qué sería, no? Y si aplicáramos este artículo, pues el órgano jurisdiccional podría modificar de infundada a fundada, ¿no? Infundada a fundada. Y eso, bueno, realmente no pasa, ¿no? Porque esa parte de presentar nueva prueba, según los dogmas civiles, pues procesales civiles es hasta la etapa de evaluación de los medios probatorios ofrecidos, controversia, ¿no? Salvo que en segunda instancia se admite ese medio probatorio, que también está permitido en la bolsa del trabajo, según el pleno 2019. Pero igual estaría dentro de la etapa de confrontación de alegatos o agravios en segunda instancia, pero más no después de la decisión judicial, ¿no? Porque solamente recurriría casación, corrección o aclaración, pero no modificación de fondo. Por eso que digo que este es un artículo muy importante, bueno, que tendría a utilizar la forma de poder corregir errores materiales, pero en base a la presentación de una nueva prueba o argumentos jurídicos concretos si es que es instancia única. Por eso que me gustaría que ustedes vean la importancia de este derecho. Mejor, la importancia de este recurso, de esta posibilidad administrativa que es el de la reconciliación. Cambiar toda una decisión, cambiar todo un argumento o una fundamentación definitiva en primera instancia en base a una prueba, pero no en la etapa de confrontación de actos probatorios, bueno, en la evaluación, porque hay cambio de confrontación en el sede administrativo,
pero valoración de actos probatorios, pero posterior a la publicación de la decisión. Posterior a la publicación de la decisión. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería ese recurso? Imaginemos, pensemos, reflexionemos en sede judicial. Posterior a la sentencia, posterior a la sentencia de vista o posterior a la casación. De casación yo lo dudo porque es este análisis extraordinario de interpretación, aunque ahora presenta medios probatorios también. Recurre a medios probatorios. Es tipo tercera instancia, en la realidad es tercera instancia. Lo que sería que también dentro del recurso de casación, pongamos, ¿no?, se presente reconsideración o en segunda instancia. El escenario argumentativo y motivacional por una nueva prueba, posterior a la sentencia, como sucede aquí en actos administrativos. Aquí los órganos administrativos pueden cambiar toditita su decisión, modificar el contenido integral de la decisión, cosa que no sucede en sede judicial. La aclaración y la corrección no modifican íntegro la sentencia, no lo pueden modificar. En íntegro, no. Quizás una parte omitida, quizás un error entre concordancia de los argumentos podría ser, pero no cambian una decisión. ¿Quién lo hace? El superior jerárquico. ¿En base a qué? A la apelación. Y para analizar la apelación, justamente aquí, tenemos el siguiente artículo, ¿no? Y ahora, si vamos a la apelación, pues ya es un instrumento ampliamente conocido, ampliamente debatido, o sea que no se puede allá hablar mucho, ¿no?, o alguna situación novedosa, ¿no?, de la apelación, porque ya es un recurso que viene desde más de, creo que 500, 600 años a más. Ese recurso de apelación, ¿no?, es el cuestionamiento total del fallo, cuestionamiento total o parcial del fallo en base a un tipo de error de interpretación o un tipo de error de medio probatorio donde ya no se necesita prueba nueva, nada de eso, nada de eso. Simplemente se cuestiona el argumento empleado por el órgano resolutorio, el órgano administrativo, por la constatación de premisas, constatación de fundamentos, constatación de fallo y constatación de medio probatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe una concordancia lógica, ¿no?, una concordancia argumentativa entre la premisa utilizada, la norma concreta, primero, como primer punto de comparación, segundo punto de comparación, la interpretación que se haga de esa norma, qué tipo de consecuencias prácticas se da de esa norma, y punto número 3, la evaluación de esa norma en concordancia con los medios probatorios que se tengan, ¿no? La vieja apelación. Lo que pasa en proceso administrativo, procedimiento administrativo, ¿no?, lo que pasa en proceso judicial, en apelación tiene mucha relación, ¿no? Por lo tanto, si es que existen esos roles de verificación, ¿no? Norma, motivación, confrontación probatoria o determinación probatoria, y lo que va a conllevar al fallo o a la decisión, entonces pues el recurso de apelación justamente cuestiona todo eso. ¿Qué tipo de normas se ha empleado? ¿Qué tipo de argumentos se ha empleado? ¿Qué tipo de calificación jurídica se ha empleado? ¿Y por qué se tiene esa decisión, o en base a qué argumentos se ha utilizado la decisión declarada infundada o fundada la pretensión solicitada? ¿No? Por eso que la ley nuevamente aquí ha dicho, se puede hacer apelación por el tipo de motivación o valoración empleada en la valoración de los recursos, de los medios probatorios ofrecidos, o en base al argumento jurídico empleado. ¿Sí? Acá, en base al recurso de apelación, se puede cuestionar todos estos elementos. Y justamente este es el recurso que inspira el derecho constitucional a la doble instancia. Es el derecho que garantiza una revisión de lo decidido, que permite una nueva evaluación de todos los argumentos. ¿Y por qué se sustenta el recurso de apelación? Bueno, ¿por qué el derecho constitucional a la doble instancia se sustenta en el recurso de apelación? ¿Y por qué? Porque nuevamente, a través del recurso de apelación, se pueden evaluar aplicación normativa, interpretación, valoración probatoria y el tipo de decisión. ¿Por qué?
Porque nuevamente, tal como indiqué hace unos momentos, el órgano administrativo puede equivocarse. Un funcionario público es de carne y hueso como todos nosotros. Y por lo tanto, como es un ser humano, se puede equivocar. Y si es que se puede equivocar, es la potencialidad que se equivoque, pues es mejor que otros seres humanos, ajenos al primer procedimiento, puedan revisar lo que ha hecho este ser humano en la primera instancia. Ese es el fundamento de la doble instancia. Garantizar la revisión total o parcial de los elementos que constituyen la decisión. ¿Y en base a qué? Nuevamente, en base a que el órgano de primera instancia deba o pueda equivocarse. Eso se entendería pues el recurso de la apelación, ¿no? Donde existe la necesidad que un superior jerárquico, ¿no? Puede evaluar la decisión en cuanto que ese superior jerárquico no tramitó o no estuvo presente en la continuidad del procedimiento en primera instancia. No estuvo presente, no conoció y no sabe cuál es su contenido. Pero aquí hay un gran problema. En la apelación hay un gran problema. ¿Qué pasa cuando el órgano que emitió la resolución primera, que expidió la primera resolución, solamente son de instancia única? Es decir, no están subordinados jerárquicamente a otro órgano administrativo de superior jerarquía. No lo están. ¿Qué pasa en aquellos casos? ¿Qué pasa en aquellos casos? ¿Se puede interponer el recurso administrativo de apelación? En teoría sí, pero ¿a dónde iría la apelación? Si es que existe la obligación o la necesidad que es el que evalúe el recurso de apelación sea un órgano jerárquico de superior jerarquía. No habría forma, porque es el único que evalúa la decisión por ser instancia única. Por lo tanto, aquí, en la composición de instancias únicas, sí hay una afectación del derecho a la doble instancia. Sí existe, y en la norma. ¿Y por qué? Porque no permite la administración pública o la entidad pública no permite que una decisión pueda ser revisada por un superior. ¿Y por qué? Porque no existe un órgano superior que lo fiscalice. ¿Y cuáles son esas? Son las instancias únicas. Por lo tanto, si es que una instancia única se equivocase o no, realiza una debida motivación, pues el administrado, ¿qué salida tiene? Irse al Poder Judicial y interponer una acción de amparo o un contencioso administrativo. ¿Y por qué? Porque, según su organigrama, no tiene la posibilidad de cuestionar la decisión. Y si no se puede cuestionar la decisión, vulnera la doble instancia. Alguien me podría decir, espérate un momento, Luis, ¿por qué dices eso? Si tiene la reconsideración que a la vez se pudiese entender como apelación. ¿Cómo es eso? Claro, Luis, mira, si tú lees aquí, en casos, vamos a analizar el 208.3. En casos de actos administrativos emitidos por instancia única, no se requiere nueva prueba. Por lo tanto, se podría entender que como no se requiere nueva prueba, se podría cuestionar fundamentos, se podría cuestionar la ley, se podría cuestionar medio probado y por lo tanto, ¿qué? Cambiar la decisión. Ah, interesante. Entonces, el recurso de reconsideración podría entenderse como apelación. Ah, interesante. Pero también hay un problema ahí. ¿Y cuál es el problema? Seguramente me dirán. El que conoce la apelación en teoría, o ese llamado recurso de reconsideración, que a la vez es apelación, ese recurso
Mejor dicho, el órgano que está evaluando ese recurso ya ha conocido todo el procedimiento. Es el que ha emitido la decisión. No, es el que ha emitido. Si en caso analizamos el tipo de apelación, no reconsideración, sino apelación. Pongamos el caso en el cual se entienda que el 208 en esa partecita se entendiera como apelación. ¿Afectaría el derecho a la doble instancia? Sí. ¿Y por qué? Porque el mismo órgano que está emitiendo su decisión sería el mismo órgano que evalúe la apelación. Es decir, el mismo órgano que ya ha conocido volvería a conocer. Eso en sede constitucional o en sede judicial sería nulo, porque existe el rol de imparcialidad, el derecho constitucional de imparcialidad. Y un órgano administrativo que ya ha conocido el caso y que vuelva a resolver no es imparcial. No es imparcial. Porque está volviendo a resolver algo que ya ha hecho. Eso por eso que en sede judicial, pues ante una comprobación de un magistrado, por ejemplo, está evaluando en doble instancia un caso que ya anteriormente ha evaluado, no ha considerado, no ha resuelto, pues existe la recusación o existe la inhibición, ¿verdad? Cosa que aquí no pasa, porque si se entendería, ¿no? Que el órgano de instancia única puede evaluar apelaciones en base a la aplicación de esta norma, desde mi punto de vista estaría afectando el derecho constitucional a la doble instancia y a la imparcialidad. ¿Y por qué? Porque, pues, no puede, un órgano revisor no puede estar conformado por un funcionario público que ya ha tomado conocimiento de esa causa o de esa pretensión administrativa. Estaría afectando la doble instancia. Por lo tanto, si existe situaciones concretas, existen elementos concretos mediante el cual se puede vertir la constatación de decisiones sujetas a una instancia única, esa decisión sujeta a una instancia única, pues evidentemente afecta el derecho constitucional a la doble instancia y afecta, por lo tanto, un derecho fundamental reconocido en la Carta Magna. Y si es así, pues esa norma, ¿no? Podría, podría ser inaplicada, cosa que no he visto hasta ahora en un proceso contencioso. Porque muchas veces, pues, las instancias únicas no pueden ir más allá de su competencia. Por lo tanto, si se presenta recursos de apelación, ¿ante qué órgano va a ir? ¿Ante qué órgano va a ir? Por eso creo que es necesario, ¿no? Evaluar esta figura en lo que respecta a los órganos administrativos que son de instancia única. Porque si son de instancia única, ¿cómo se garantiza que la decisión y fundamentación asumidas hayan sido las adecuadas o conforme a lo previsto en la legislación? ¿Cómo? ¿Cómo se garantizaría que la decisión asumida sea, pues, razonable, sea, pues, coherente, ¿no? ¿Cómo se garantiza? ¿Existirá algún procedimiento especial? No lo sé. Porque si son instancias únicas, es el único órgano que está autorizado para resolver tal decisión. Y si no está, ¿cómo así procederíamos a poder conceder un recurso de apelación o poder solicitar al órgano, al ente rector, que habilite un procedimiento especial, si eso no está en la ley? Porque hay que tomar en cuenta que la administración pública rige el principio de legalidad, ¿no? Rige el principio de actuación en base a lo permitido en la legislación. Si no está, ¿cómo garantizamos la doble instancia? ¿Qué queda por ahora? El amparo, recursos de amparo ante los jueces constitucionales. Habría que analizar la situación, ¿no? Complejo este caso. Bien, vayamos ahora, ¿no? Vayamos ahora al recurso de revisión.
¿Qué te dice el recurso de revisión? ¿Qué dice el recurso de revisión, verdad? En teoría, el recurso de revisión es sujeta a una tercera instancia nacional, ¿verdad? En donde va a evaluar, va a, va a revisar la decisión asumida tanto por la primera como por la segunda instancia, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, sucede cuando son instancias de altos cargos, el Tribunal de Registros Públicos, el Tribunal de Sunafil, el Tribunal del Servicio Civil, por ejemplo, ¿no? Son máximos tribunales en el cual revisan en última instancia definitiva, ¿no? Los recursos de revisión solicitados por, ¿no? Por los administrados. Es decir, que son recursos en el cual ya se va a solicitar el tipo de interpretación que se debería aplicar en las instancias tanto de primera como de segunda instancia. Considerando, ¿no? Para ello, ¿no? El rol de unificación administrativa que en lo que se refiere al tipo de interpretación asumido por cada órgano jurisdiccional. Ahora, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos, ¿no? Para la interpretación, para interponer recursos administrativos? Nuevamente, tal como les he dicho hace unos momentos, para que existe, para que se pueda determinar la interpretación de recursos, se necesita previamente un acto firme, un acto que ponga fin a un proceso. ¿Y qué pasa si es que este acto firme no es cuestionado o no es impugnado dentro del plazo establecido? ¿Cuál es la consecuencia de un acto administrativo que no ha sido impugnado dentro del plazo establecido? Pues que este acto pues se encuentra firme, que se encuentra, ¿no? Se encuentra plenamente eficaz y por lo tanto se debe cumplir sin ninguna objeción, salvo pues la interpretación de un recurso judicial. Y por lo tanto, si es que el alcance de la resolución es firme, pues, pues simplemente el administrado se encuentra en la obligación de cumplirlo o de cuestionarlo ya, pero en otra instancia fuera de la sede administrativa. Estamos hablando, pues, de una instancia jurisdiccional. Ahora, ¿cuántas veces se puede interponer un recurso impugnatorio? Según la ley, es solamente se puede interponer una sola vez al momento de expedirse la emisión de la resolución. ¿Qué significa esto? Que no se puede cuestionar simultáneamente la validez de una resolución. Es decir, que ante la improcedencia de un recurso de apelación, no se puede interponer otro recurso de apelación o un tercer recurso de apelación, por cuanto que los mismos, por aplicación de la ley, estos devendrían, pues, en extemporáneos, ¿no? Extemporáneos. ¿Qué significa esto? Que simplemente de plano serían rechazadas a consecuencia de que pues, no está permitido tal situación. Ahora, y si estamos hablando de plazos, actualmente ustedes saben que en el año 2019, 2018, 2018, si mal no recuerdo, salió una norma en la cual se modificaban los plazos de interposición de recursos administrativos, porque existían normas especiales que preveían, por ejemplo, la Ley General de Inspección, preveía que ante la emisión de actos administrativos y la posibilidad de interponer recursos, establecían pues plazos de 3, 4, hasta 5 días hábiles. A pesar que en la norma, la Ley de Procedimiento Administrativo General, sustentara un plazo de 15 días hábiles, ¿no?
Si es así, pues habría que pensar, habría que evaluar, ¿no? Entender si es que en la evaluación del tipo de plazo procesal aún existe la necesidad de emplear plazos tan cortos como previsto, por ejemplo, en las leyes especiales. Existe la obligación, por ejemplo, ante la interposición de un recurso de apelación, solamente analizar la ley general de inspección, por ejemplo, que pone un recurso de 3 a 5 días, o tengo la obligación de evaluar, ¿no?, lo que dispone la ley de procedimiento administrativo general. Con la modificatoria de la ley de procedimiento administrativo general, la propia ley nos indica que cuando estemos calificando plazos administrativos, existe la obligación de evaluar o de calificar el plazo que sea de mayor posibilidad de favorecer a la parte administrada, ¿no? Porque en caso de controversia en la determinación de plazos, aplicará el que sea más favorable al administrado. Y si en este caso tenemos un plazo de calificación, de presentación de 5 días y otro de presentación de 15 días, pues prevalece el de 15 días. Porque antes solamente se aplicaba la interpretación civil de siempre la ley especial rige sobre la norma general. Por lo tanto, si aplicamos este criterio muy antiguo del régimen civil, pues la ley especial de 5 días prevalecería sobre 15 días. Pero según la nueva modificación, la 27444, ya no es así. Desde ahora, pues prevalecerá el plazo que sea de mayor favorecimiento a la parte administrada. Y como en este caso, 15 días es mayor a 5, pues desde hace algunos años se está garantizando la implementación del plazo mayor de 15 días en la calificación de los recursos administrativos, ¿no? Como ustedes podrán apreciar, ¿no? Pues actualmente, ¿no? Estos son los recursos que más se emplean en la administración pública, ¿no? Y el cual obviamente tiene situaciones positivas, pero a la vez tienen situaciones negativas. Como pasa en la apelación, cuando estamos entre sede de instancia única o cuando estamos calificando el plazo de interpretación de recursos administrativos. Por cuanto que actualmente, ¿no?, existe la obligación que la administración pública evalúe el tipo de plazo. ¿Y cuál es el tipo de plazo? El que resulte mayor favorecimiento al administrado. Ante ello, quisiera saber si alguna de las partes, de algunos de los señores intervinientes, señores miembros acá del evento, quisiera hacer alguna pregunta con respecto a la calificación constitucional, ¿no?, de los recursos impugnatorios establecidos en la ley 27444. ¿Alguno de los participantes quisiera hacer alguna intervención, acotación o alguna reflexión al respecto? Pueden habilitar sus micros, por favor. Selen, por favor, quisiera intervenir. Aquí están los micros prendidos, bueno, están los micros habilitados para que pudiesen participar. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Como recién ingresé, ¿nos podría explicar en dos palabras nomás la apelación, la revisión y la reconsideración? Porque son distintos. En Perfecto, dos palabras nomás, sí. perfecto. ¿Cuándo se Para originaron? resumir, el recurso de reconsideración es una nueva interpretación de lo ya decidido, pero en base a la determinación de medios probatorios nuevos, ¿no? Es decir, es la revisión total de los medios, de la ley aplicada, de la interpretación, ¿no?, y de los medios probatorios, pero en base a la interposición de nuevos medios probatorios, salvo que sea instancia única. Si es instancia única, no se requiere la interposición de medio probatorio. Apelación es una institución antigua, vieja, en el cual el ciudadano puede cuestionar
todo sin presentación de nuevo medio probatorio. Se cuestiona el tipo de norma aplicada, el tipo de interpretación realizada y el tipo de calificación de medio probatorio, el cual se puede hacer a través, se tiene que hacer a través de una nueva instancia, o sea, de una instancia superior. Estamos en recurso de revisión, es un tipo de calificación o de observación de la interpretación y que lo hace un máximo tribunal. Es decir, que es el tipo de análisis que ya hace un máximo tribunal con respecto al tipo de interpretación o evaluación desarrollada por la primera y segunda instancia, ¿no? Pero como yo les decía, aquí, si es que analizamos la apelación, si bien es verdad que la apelación permite, como ya lo he dicho, ¿no? Permite la nueva evaluación de los recursos impugnatorios, una nueva evaluación de los hechos, una nueva evaluación de la resolución cuestionada ante un órgano independiente, un órgano distinto al que emitió la resolución. ¿Cómo esto se garantiza con las instancias únicas o con los órganos administrativos que solamente poseen una instancia única? Porque si son instancias únicas, no hay un órgano superior que los evalúe. Y si no hay órgano superior que los evalúe, ¿cómo garantizamos el derecho a la doble instancia? Si en caso podamos apreciar error de interpretación o error de calificación de medio probatorio, ¿cómo garantizamos una revisión? Por ahora, ¿cuál es la salida? Acciones de amparo o acciones contenciosas administrativas ante el Poder Judicial. Pero si queremos no, no agotar tiempo y queremos una salida adecuada, ¿cuál sería el órgano, cuál sería la medida adecuada? Si vamos por la interpretación del propio recurso de apelación ante una instancia única, no hay salida, porque, insisto, no hay órgano administrativo que controle esa instancia única. Por lo tanto, el recurso de apelación se encuentra limitado, se encuentra mutilado, pues, en instancias únicas, porque no se permite una nueva revisión de los actuados ante otra instancia independiente. Porque, insisto, si el mismo órgano revisor, pero si el mismo órgano que emite la resolución es el que revisa en segunda instancia, pues estamos perdiendo el derecho de neutralidad de los encargados en tipo de interpretación con el principio de imparcialidad judicial. Si un juez imparcial no puede evaluar lo que está decidido en una primera instancia, ¿cómo en sede administrativa un mismo órgano puede evaluar en segunda instancia lo que esta misma parte ha emitido en primera instancia? ¿Qué se pierde? ¿Qué se mutila o qué se extingue? La neutralidad. Se extingue el derecho a tener, ¿no?, una decisión neutral. ¿Por qué? Porque el mismo, insisto, ¿no? Insisto, el mismo órgano que emitió la primera decisión podría revisar su misma decisión. Y eso pues pierde la neutralidad, ¿no? Más aún si estamos ante órganos que resuelven controversias, en sede, por supuesto, administrativa. Es así como se resolvería la sede, en sede administrativa, un tipo de controversia de interpretación o medio probatorio, si al final lo que sucede en la realidad es que el mismo órgano que emitió va a confirmar su propia resolución, porque no va a admitir equivocarse. ¿Cuál sería la solución ante ese problema? La única salida en estos casos excepcionales hasta el momento es la evaluación, no de recursos, pero ya judiciales, recursos de amparo o contencioso administrativo ante las sedes del Poder Judicial. Porque lamentablemente esta situación en casos de órganos de instancia única afectan el derecho constitucional de la doble instancia reconocido en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Porque todo ciudadano, insisto, todo ciudadano tiene derecho a que las decisiones emanadas en sede administrativa, sede judicial, sede arbitral, otros órganos competentes puedan ser revisados ante instancias de superior jerarquía. ¿Y por qué tienen que ser revisados? Porque nuevamente, insisto que los órganos que conforman la administración pública, judicial
o arbitrar son seres humanos. Y como son seres humanos, pueden equivocarse o pueden tener una interpretación distinta a lo que señala la ley. Pueden equivocarse. Y como pueden equivocarse, existe la necesidad que los otros órganos controlen el tipo de decisión, controlen el tipo de evaluación y controlen el tipo de aplicación normativa. Eso pasa en la Corte Suprema, eso pasa en las salas laborales superiores, ¿no? ¿Por qué existe la sala laboral superior? ¿Por qué existe la Corte Suprema? ¿Por qué existen? Porque son instancias superiores a los jueces contenciosos administrativos o a los jueces especializados. ¿Por qué existen? Porque necesitan, porque forman parte del organigrama del Poder Judicial, porque se necesita tener un proceso de dos instancias más una extraordinaria. ¿Por qué existe? ¿Por qué existen estas? ¿Por qué existen las salas laborales? ¿Por qué existe la Corte Suprema en sí? ¿Por qué? Porque, nuevamente, la primera instancia puede equivocarse en el tipo de interpretación que da, por ejemplo, el artículo 30 de actos de hostilidad, hablamos un poquito de laboral, puede dar una interpretación diferente al artículo 30. Un ratito, por favor. Muy bien. Doctor. Sí, aquí estoy. Pues, se cortó mi audio. Si es así, si es que vemos, ¿no?, que en el Poder Judicial existe una instancia de revisión, que es la segunda instancia de la sala, si existe la Corte Suprema, existen estos órganos porque las primeras instancias pueden dar una interpretación diferente a la establecida en la norma, pueden aplicar un tipo de interpretación diferenciado, cosa que no se puede admitir en sede judicial. ¿Por qué no se puede admitir? Nuevamente, estos órganos, la segunda o la tercera, están con la obligación de revisar qué argumentos se han empleado en las primeras instancias, porque así se garantiza una interpretación adecuada del derecho y una valoración conjunta de los medios probatorios. Y si es así, por eso que en segunda instancia se confirma o se modifica o se declara nula una resolución. ¿Y por qué se declara nula? Porque existen vicios de motivación, existen medios contrarios de valoración probatoria que en la segunda instancia se admiten o se cuestionan. Y si se declara nula, pues es el efecto del control de la argumentación o es el efecto de control de los medios probatorios. ¿Por qué? Porque en base a la anulación, pues, o la nulidad, pues nuevamente existe la obligación del magistrado de evaluar nuevamente los medios probatorios ofrecidos, nuevamente valorar los argumentos y así tener un tipo de motivación adecuada y suficiente. Por eso que existen esos órganos, para poder controlar. Porque si no se controla, pues las decisiones de las primeras instancias, las decisiones de los órganos judiciales, pues, serían arbitrarios. Y si eso lo extrapolamos a los órganos de instancia única, ya ven el problema que estamos metidos desde hace más de 20 años. Porque nuevamente, si es una instancia única, ¿cómo se garantiza el control? ¿Cómo se garantiza la verificación interpretativa o de valoración de medios probatorios? No existe. Y ahí hay un gran problema, cuando sean instancias únicas. ¿Cómo se garantiza? ¿Soy sincero? No lo sé. ¿Cómo? Acciones de amparo, contenciosos administrativos. Porque dentro de la instancia única, no sé cómo. Si es el mismo órgano que resuelve, ¿no? Ante eso, alguien hicieran algo, habría una intervención adicional, una reflexión adicional sobre de lo que se está comentando en estos momentos. Alguna intervención de los participantes. Doctor, bueno, doctor Valdeón, buenos días. ¿Me Buenos escucha? días, ¿cómo están? Doctor, eh,
a ver, quiero que me quede claro, ante la colisión de los plazos establecidos en una ley especial que señala, por decir, 2 días o 3 días, frente al plazo establecido en la ley 27.444, usted dijo que prevalece el plazo que favorece al Al administrado. administrado. Bueno, eso para mí ahorita es novedad. Manejaba la información de que eran las leyes especiales que prevalecían y la ley 27.444 era una ley supletoria. En todo caso, ¿en qué norma específica está la Es, prevalencia del plazo? está en la propia ley 27444 que ha sido modificada. Ha ¿En sido qué, modificada hace algunos años. en qué artículo, doctor, por favor? A ver, un ratito, por favor. Ahorita no lo tengo a la mano, pero un momentito, por favor. Es el decreto ley legislativo 1272. Decreto legislativo. Decreto legislativo 1272, ahí pueden revisar las modificatorias. Correcto. Gracias, Por doctor. eso que Doctor, actualmente existe la que en caso de contradicción entre un tipo de plazo especial con un tipo de plazo general, prima el plazo general. perfecto. Doctor, aprovechando, un caso concreto. En el caso de que una oficina administrativa te observe y te dé 3 días de plazo para subsanar, pero el administrado no puede subsanar porque implica mayor tiempo en el trámite de un documento que necesita para poder levantar esa observación. Le deniegan, ¿por qué? Porque simplemente transcurrió el plazo. Ahí procede un recurso de revisión. No, el recurso de revisión es ante instancias de tribunales y cuando se agoten las vías administrativas anteriores. Es decir, se acorte la reconsideración o se acorte la Sí, sí. apelación. Si Doctor, en caso disculpe el se lapsus. advierta, sí, Disculpe el lapsus, era reconsideración, perdone. a reconsideración. Sí. Ante ello, si es que en caso, para empezar, si es que estamos ante una situación que ya no, que evita la continuidad de un proceso, no, de un procedimiento, podría ser, pero si en caso esa presentación de documentos extemporáneos no evita que el procedimiento continúe, solamente se procedería a la interpretación del recurso de reconsideración cuando se emita la resolución final, porque ya hemos dicho anteriormente que solamente se cuestionan las resoluciones finales que ponen fin a un procedimiento específico. Porque si en caso estamos apelando y apelando aspectos de estados de indefensión, pues simplemente el proceso no acabaría. Pero si en caso se entendiera que es esta prohibición o de incorporar medios probatorios afecta muy gravemente el proceso, mejor dicho, el procedimiento, pues se puede aplicar este artículo que está aquí, ¿no? Un ratito. Aquí está. El artículo 206.2, que indique, ¿no? Que solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia, o los actos de trámite que terminen la imposibilidad de continuar el proceso, o que produzcan indefensión. Ese de aquí. Pero este apartado muchas veces se interpreta con los actos definitivos. Por lo tanto, si en caso se sienta la afectación de un derecho, se puede interponer reconsideración o apelación, pero lo más razonable es que se espere al acto final para que se pueda cuestionar en su conjunto los demás actos administrativos. Muy agradecido, doctor. Gracias. De nada. ¿Alguna siguiente intervención, por favor? Bueno, con eso ya pues estaríamos finalizando esta parte puntual de lo que se me había solicitado. Así que si hay algunas preguntas finales para finalizar el presente evento, ¿no? Se pudiera hacer ahora, ¿no? ¿Qué preguntas o qué reflexiones finales se podrían formular para ya estar finalizando la celebración de este evento? Doctor Valdeón, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, le habla Jorge Sandonás. Disculpe, doctor, ahorita que se
está analizando lo que es la ley en sí, ¿en qué momento se tendría que aplicar el texto único, el TUO? ¿Se refiere a los plazos? Bueno, no, en el caso de revisión, de la reconsideración de la apelación y la revisión, porque en el texto único ya no le menciona ya lo que es la revisión. Claro, pero por ejemplo, la revisión existe en procedimientos, por ejemplo, de materia inspectiva, porque Ya, para acudir, por ejemplo, ¿no? Para acudir al Tribunal de Fiscalización Laboral, que actualmente ya está vigente, se tiene que ir ante los recursos de revisión. Y ese recurso de revisión, si bien es verdad que en la ley 2744 está derogado, pero existe la ley especial, que igual se aplica. claro, doctor, porque como lo mencionaba en el antes el colega, para, digamos, contestar a una resolución de sanción, por decir, Ujú. cuando te dan el plazo, a veces no te dan el plazo que es computable. Para ahí no Entonces, sería revisión, sería reconsideración. no, O, reconsideración, doctor. Para una reconsideración, ¿no? A veces, yo ya escuché claro, revisión, porque la revisión es instancia final ya, pues. claro. No, para la reconsideración, o sea, para el Ujú, primer paso, ujú. entonces, cuando te dan a veces 5 días, lo normal que está dentro de la ley que faculta la 27444 es 15 días. Pero a veces te dan 5 días, pero se puede hacer una solicitud de ampliación de plazo. ¿No es Exacto, así? exacto. Bien, 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 doctor, porque eso tenía yo en consideración, porque a veces se aplicaba solamente el plazo que te daban y quedaba ahí y al sexto No, día ya no. y ahora con la modificación de la ley, como les acabo de decir, ahora todo acto que exista contradicción o dicotomía se debe aplicar el plazo que mayor favorezca al administrado. Y como en este caso el plazo que mayor favorece es el de 15 días, pues también se sujetará el plazo de 15 días. Y justamente, ¿no? Entonces, doctor, disculpe, sobre los 15 días entonces también se puede pedir la ampliación. Yo consideraría que sí, porque ese plazo que es más razonable, Claro, porque es el plazo genérico, pues. ese Entonces, plazo que se antes que genera se todo el cumpla, procedimiento. claro. Bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que el doctor Fidel Revilla desea participar. Sí, doctor, muy buenos días. Buenos Agradecido días. por la información que usted comparte con todos nosotros. Sí, para hacerle una pregunta, el recurso de reconsideración, ¿se puede hacer uso también en los actos de fiscalización o solo está dirigido para el procedimiento administrativo sancionador? El Y por procedimiento otro de lado, recurso, una segunda respuesta, aprovechando, doctor, en el procedimiento extrajudicial de recuperación de bienes del Estado, que es una recuperación extrajudicial cuasi administrativa, se tendría que hacer uso de estos 15 días de plazo. ¿Y qué sucede si no hacemos uso de los 15 días de plazo establecido en ley? Le ponemos, por ejemplo, 5, 8, 10 días. Su respuesta y agradecido por ello, doctor, muy amable. muchas gracias. Para la primera pregunta, considero que el procedimiento sancionatorio de fiscalización es un procedimiento administrativo. Es un procedimiento netamente administrativo. Porque ¿quiénes lo ejecutan? Los órganos administrativos. Por lo tanto, al ser un procedimiento administrativo, también pueden ser materia de impugnación, tanto a nivel de recursos de reconsideración o recursos de apelación. Si es porque estamos dentro de la sede administrativa. Ahora, en lo que respecta por ejemplo, a los actos extraprocesales, si es que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una actuación en el cual solamente se someten a la interpretación de recursos de 5 o 10 días, nuevamente insisto, la ley de general, bueno, la ley general de procedimiento administrativo general, indica que en caso de dicotomía, entre la determinación de un plazo especial entre la norma general y la norma especial, rige la norma general porque se deben garantizar todos los medios empleados para que el ciudadano pueda acceder a los recursos. ¿Cuál es ese medio adecuado para acceder a los recursos? Pues es el plazo de 15 días. Es el general que se aplica para todos los procedimientos. En cuanto que, con el plazo general, se permite un mayor tiempo prudencial para poder ejercer, ¿no? Que la parte
pueda ejercer su derecho a la defensa, ¿no? Y así poder también acceder a los cuestionamientos ante las instancias administrativas correspondientes. Esa sería mi respuesta ante ese caso, ¿no? Bueno, ante ello quisiera saber si existe una nueva participación, desean intervenir, ya para estar por finalizado el presente tema. Aló, Sí, por favor. aló, buenas tardes, doctor. Sí, Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Lo que pasa que efectivamente los recursos de reconsideración lo sustenta el administrado a través de que de repente tenga nueva prueba o quiere impugnar un acto. En este caso, mi pregunta es un poco, quisiera hacer lo siguiente, que si los recursos de reconsideración, efectivamente tienen que ser interponidos ante el órgano que lo emiten y estos actos administrativos son emitidos efectivamente por funcionarios públicos, ¿no? Porque los actos administrativos son declaraciones unilaterales a la cual tienen mayor relevancia y efectivamente uno como el administrado debe interponerlos, crea que no está de acuerdo con los actos administrativos, ¿no? Pero mi pregunta es, estos actos administrativos estos actos emitidos por los funcionarios públicos, ya sea una resolución jefatural o tenga relevancia, tiene que estar, por ejemplo, en la administración pública, tiene que estar, tener una resolución, de alcaldía, por ejemplo, para que emitan. Y en caso, mi segunda pregunta en el mismo sentido es que, ¿en qué parte lo puede establecer de la 2774 del procedimiento administrativo o la Ley Orgánica de Municipalidad de la SO 7972, en qué artículo está comprendido en ese caso que establezca esta pregunta que estoy que le manifiesto, que tiene que tener una resolución o algo que lo abastezca? bueno, si en caso no existe la norma específica está acá, ¿no? Insisto, está en el artículo 206 de la Ley de Procedimiento General. Dice, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede a su contradicción. ¿Qué significa esto? Que para contradecir necesitas tener el acto administrativo, resolución de alcaldía, resolución directoral, resolución jefatural, etcétera, el cual justamente se determine cuál es la condición jurídica que se están declarando al administrado. Y aún más, que si en caso no se tenga, pero si ya haya pasado el plazo, se podría aplicar el silencio administrativo positivo o el negativo. Positivo cuando se entiende que te están dando el derecho porque no hay controversia jurídica. Y si es negativo es porque te están denegando el derecho porque se existe controversia jurídica y probatoria. Por tanto, como es negativo, no te están otorgando y puedes aplicar el plazo para interponer el recurso. Es decir, que la propia ley nos está indicando en qué momentos se interponen los recursos, porque no se va a interponer conforme a la sola discrecionalidad de la parte. Por eso que pide que sean actos definitivos, que impidan la continuidad de la instancia o que produzcan una indefensión clara o concreta. La misma norma nos lo indica, que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, creo que decía intervenir el señor José Luis Viva, doctor José Luis Viva. Doctor, buenos días. Buenos días. Disculpe, doctor, una consulta. Frente al recurso de apelación, generalmente en los municipios, sobre todo, lo resuelve el gerente municipal y sale, creo, con una firma de alcaldía, ¿no? Que agota la vía administrativa. Pero, ¿qué pasa, doctor? Por ejemplo, cuando eso es, por ejemplo, una gerencia municipal, resuelve una reconsideración y la apelación lo eleva al gerente municipal para que con opinión legal ya resuelva la apelación. Pero, ¿qué pasa cuando existen subgerencias que tienen capacidad de emitir resolución en primera instancia? Después de la subgerencia, digamos una subgerencia de transportes, de comercio, de su gerencia, su superior es una gerencia de servicios municipales, pero después viene todavía el gerente municipal. Entonces, mi pregunta es, si la subgerencia saca su resolución en primera instancia y el administrado interpone su recurso de apelación,
supuestamente el superior jerárquico sería el gerente de servicios municipales, pero después, encima del gerente de servicios municipales, está la gerencia municipal y el alcalde. Entonces, ¿cómo se haría ahí, doctor? ¿Tendría que Solamente resolverlo? según la ley, bueno, según la ley, ese es el superior jerárquico que se encuentra dentro del organigrama facultado para resolver los recursos. Habría que evaluar en cada caso en concreto qué órgano administrativo está en concordancia funcional con el órgano resolutor con la finalidad de determinar el nivel de competencia, porque también hay que tomar en cuenta que la propia ley, la ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo, en analogía, o el propio procedimiento administrativo general indican que un acto administrativo es válido siempre cuando se haya emitido por órgano competente. Por ejemplo, en materia judicial tenemos la excepción de incompetencia por materia o por territorio. Igual aquí, o sea, tendríamos que evaluar qué órgano superior es, qué órgano es el inmediato superior de ese órgano administrativo para poder validar la competencia del recurso de apelación. Porque hay que tomar en cuenta que todo acto administrativo también se rige por los principios de competencia. Eso es en base a en base a la aplicación de principios generales del derecho administrativo, ¿no? Es el derecho de competencia y también es uno de los órganos o uno de los requisitos de validez del acto administrativo. Tenemos que Sí, evaluar doctor. el ROF y el MOF y el organigrama para poder determinar en cada caso concreto qué órgano es el competente, porque si no es un órgano competente, pues la resolución es nula, ¿no? Aunque Sí, doctor. sea un recurso de apelación, es nula. Sí, doctor, disculpe, es que como le digo, el órgano de primera instancia, que es una subgerencia, que por encima tiene la gerencia de servicios municipales, pero el ente pues, competente sería siempre el gerente municipal para que resuelva con una opinión legal, ¿no? Y agote la vía administrativa. Pero generalmente el superior jerárquico que dictó la primera resolución de primera instancia es una gerencia intermedia que no tiene, digamos, no tiene un asesor legal, es netamente técnico esa gerencia, cuando el que debería responder sería el gerente Pero municipal con según una el opinión. reglamento, ¿qué órgano es el inmediato superior? Según el reglamento, los ROF o el MOF. Digamos, del que emite la resolución de primera instancia sería el gerente, la gerencia de, digamos, servicios municipales, que es una gerencia intermedia, porque el superior ya es el gerente municipal, ¿no? Insisto, habría que evaluar ahí qué órgano es qué órgano administrativo es el superior jerárquico, porque si por ejemplo, si está la sugerencia de servicios municipales y luego sigue la gerencia, pues desde mi concepción, el órgano competente para evaluar el recurso de apelación sería la gerencia y no el gerente Claro, municipal. sí, Pero doctor, sí, doctor. habría que evaluar como en cada caso en concreto qué órgano es el competente. ¿Y cómo se determina eso? Con la construcción del MOF y la ROF, para poder evaluar la competencia. Ah, Esa ya. sería Muchas gracias, mi doctor. respuesta. Muchas gracias, Bueno, doctor. perfecto. Bueno, ante eso, cuando ya he cumplido el plazo, agradezco a todos por su atención, muy agradecido por las preguntas que me han hecho brindar, me siento muy agradecido. Eso significa que se entendió lo que quería exponer ante ustedes. Eso me satisface personalmente a mí. Y bueno, espero, bueno, les agradezco por su participación y bueno, pues lo esperamos podernos encontrar en otra oportunidad. Ante ello, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor. Excelente ponencia. Muchas gracias, estimados participantes. Eso sería todo. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.